Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Voy a pedirle que me acompañen en una oración. Padre, te damos muchas gracias esta mañana porque podemos tener el privilegio de abrir las Sagradas Escrituras, meditar en ellas, ser reprendidos, ser redarguidos, ser guiados por medio de tu Espíritu. Pedimos que esta mañana puedas abrir nuestros corazones, Señor. Gracias porque tenemos el privilegio de reunirnos y de estudiar tu palabra. Encomendamos este tiempo en tus manos. Por Cristo. Amén. Voy a comenzar pidiéndole que me ayude a leer el pasaje para que ubiquemos más o menos de qué va este pasaje. De nuevo, Juan 6, del 60 al 71. Dice lo siguiente: por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Obviamente se está refiriendo a lo que vimos la semana pasada, todo lo que ocurre en los versículos previos. Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto los escandaliza? Pues ¿qué si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También decía: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos: ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les respondió: ¿no los escogí yo a ustedes, los 12, y sin embargo uno de ustedes es un diablo? Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, lo iba a entregar. Cuando le di la primera leída al texto, me vino a la mente lo mismo que seguramente le habrá venido a la mente a usted. La parte del penúltimo versículo. ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y es un pasaje que hemos escuchado muchas veces. Pero al estudiar un poco el pasaje, y seguramente muchos de ustedes ahorita que lo leyeron junto con nosotros, habrán visto cosas que causan extrañeza, que son posiblemente respuestas de Jesús que no esperábamos, que no veíamos venir. Por ejemplo, cuando en el 60 dicen: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? ¿A qué se refiere con que no se podía escuchar esa declaración? Después de eso, Jesús responde en el 61: si esto los escandaliza, ¿qué si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? ¿A qué se refiere con eso? ¿Por qué después de haber hablado en los versículos previos acerca de la carne, del espíritu, de que ellos tenían que comer su carne, así lo hablaba Jesús, ¿qué tenía que ver la resurrección con esto? Después de que habla acerca de la asunción, habla del espíritu versus la carne otra vez. ¿Por qué después de eso habla acerca de la traición? ¿Y por qué después de que Pedro dice algo tan bonito, cuando uno lo lee dice: yo me siento ahí, yo le digo lo mismo al Señor: Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna? Y la respuesta de Jesús es extraña. Su respuesta es: ¿no los escogí yo a ustedes los 12 y sin embargo uno de ustedes es un diablo? Parece como que eso no cuadra, ¿verdad? En el pasaje. Hubiéramos esperado de Jesús palabras tal vez afirmativas, no sé, algo diferente. Pero no es así. Me causó mucha inquietud. Y espero en el Señor que durante esta mañana podamos ir resolviendo algunas de esas inquietudes. Y quiero que nos situemos a la hora de leer este pasaje
en los pies o en los zapatos de distintas personas. Sabemos que el personaje principal de este pasaje es Jesús, lo sabemos. Él es el personaje principal de la historia. Pero también en este pasaje tenemos otros personajes importantes, secundarios, llamémosles. Pedro, porque Pedro es el que da la declaración precedente. Los discípulos de Jesús o los seguidores de Jesús, que no son los 12, otros discípulos. Y Judas. Entonces Pedro, incluidos los 12, o Pedro como portavoz de los 12, los otros discípulos que no eran parte de los 12, y Judas. Pensemos en cada uno de ellos mientras leemos este pasaje. Y lo primero que podemos recordar es un poco del contexto que ya hemos hablado anteriormente. Hubo una alimentación, 5,000 personas habían sido saciadas. El chisme se pasa rápido. Sí, en esa época no había redes sociales, pero también se pasaba rápido el chisme. Todas las personas diciendo, hemos encontrado a alguien que multiplicó los alimentos. Y entonces los pobres escuchaban eso y pensaban, finalmente será justicia en esta tierra, yo seré saciado. Los enfermos pensaban, yo seré sanado. Los oprimidos pensaban, finalmente podré pagar mi deuda, yo seré librado. Aquellos oprimidos por el ejército romano pensaban, finalmente el ejército romano será expulsado de esta tierra. Habría paz al fin. El Mesías había llegado finalmente. Pero ese reino que ellos deseaban y pensaban en sus corazones era todo lo opuesto a lo que Jesús venía a hacer. Ellos deseaban a Jesús para sus propios beneficios. ¿Para qué deseaban a Jesús ellos? ¿Por qué se acercaban a Jesús? Fácil, para vivir bien, para tener sanidad, para tener seguridad alimenticia, para no tener que trabajar, para no tener incertidumbre. Al fin tendrían bonanza y serenidad en sus vidas. No tendrían que temer al impuesto romano, ni a la sequía, ni al calentamiento global, ni a los cambios políticos, ni a las pandemias. El reino de Dios habría llegado. Y muchos añoran ese reino. ¿Cuántos de nosotros cuando vemos el mundo caótico en el que vivimos decimos, ven Señor Jesús? Pero saben, ellos querían ese reino, pero no querían al rey. Ellos querían a ese reino, pero no querían al rey. Podemos pensar en nuestra realidad ahora, imaginando la evolución de la persona desde niño, adolescente, adulto y adulto mayor. El adolescente, por ejemplo, escucha al Señor y su palabra, cree y desea ese reino. Pero vienen las pruebas, la tribulación y se topa una realidad muy distinta a la que esperaba. Viene la enfermedad o el cáncer, viene el dolor. A veces piensa que para ser feliz solo debe de seguir el consejo de Jesús, pero el problema es que su fin es esa, ser feliz. O sea, la felicidad es un bonito futuro, una casa, una esposa, una carrera, pero el problema es nuestro fin, el egoísmo y el deseo del corazón humano. Al crecer y volverse adulto, posiblemente venga el divorcio, despido, quiebra económica, duda, los profetas que caen, los cristianos declarándose agnósticos o ateos, y nos preguntamos si hacemos bien en creer en Dios. Tenemos esta masa de personas siguiendo a Jesús y entre ellos hay muchos seguidores. Vamos a llamar 2 personas, a uno le vamos a poner Miriam y a otro Jasón. Le pregunté a la inteligencia artificial cuáles serían los nombres más comunes en la época para así ponerle nombre a 2 de esos seguidores. Entonces, de ahí viene Jasón y Miriam, 2 personas jóvenes que escuchaban las palabras de Jesús y habían sido alimentados. Y pensaremos en cada uno de estos textos también como Pedro y los 12 y como Judas. En el 60 tenemos la primera declaración. Muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta palabra, esta declaración. ¿Quién puede escucharla? ¿Y a qué se refiere como dura?
Dura, otra manera de leer esta palabra es como ofensiva o insufrible, áspera. ¿A qué se refieren con esta palabra dura? Ya lo mencionamos anteriormente, se refiere a lo que Jesús había hablado en los versículos anteriores. No era dura de comprender, la mayoría de los estudiosos están de acuerdo, no era difícil de comprender, era difícil de aceptar. Esta palabra era difícil de aceptar. De nuevo, no era incomprensible, sino inaceptable. ¿Y por qué era dura? Hay tres teorías principales. La primera es que cuando ellos se refieren a esta palabra dura, se habla del origen celestial de Jesús. Que ellos pensarían, bueno, es imposible que Jesús fuera celestial, etcétera, que él venga a dar su vida por el mundo. Otro, que era chocante la idea de comer y beber la sangre de Jesús. Sabemos que Jesús se refería a esto no de términos literales. Y la tercera, que es posiblemente la indicada, la razón por la cual a ellos les parecía dura, era que la noción de la apropiación de la vida eterna dependía de la muerte de Jesús. Que para ellos era chocante que esta vida eterna dependiera de la muerte de Jesús. En la literatura de la época, el sangre y carne se entendía como persona entera. Entonces, ellos habían entendido que Jesús moriría. En el versículo 51, si podemos leerlo en Juan 6:51, previo en el pasaje, dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Es decir, Él va a dar su carne por la vida del mundo. Los que lo escuchaban entendían que Él se refería a su muerte. La noción de que la vida eterna dependía de la muerte de Jesús y que debían de comer ese verdadero pan era difícil de aceptar. Eso desafiaba todo su concepto que tenían de Dios, de sus planes, de su fe, de su vida y su futuro. Pensemos en Jasón y Miriam. Personas que, oprimidas por el imperio romano, en la incertidumbre de la vida, ahora vivimos en una época, posiblemente encaminándonos hacia algo más difícil, pero con cierta bonanza. En esa época, si uno tenía su sembradío, y en ciudades diferentes, en el campo sigue siendo igual, el sembradío, y no caía lluvia, o se quemaba el sembradío, o no daba el fruto, quedaba en bancarrota. Con una siembra que no se diera durante el año, era suficiente para que la persona quedara en bancarrota. Entonces estas personas veían a un Jesús que les había dado de comer, que era la esperanza de una vida mejor, de un futuro de prosperidad y bienestar. Y entonces este Mesías empieza a hablar de que tiene que morir para dar su vida por el mundo. Y espérese, Señor, espérese. Y el imperio romano, y estos opresores, y la corrupción, era insufrible, era difícil de aceptar. Y Jesús estaba consciente de eso, y por eso en el versículo 61 dice: ¿esto los escandaliza? Él está consciente y les pregunta: ¿esto los escandaliza? Él sabía quiénes tenían el corazón endurecido. Esto es igual que la generación en el Éxodo. Después de que Jesús abre el mar rojo, a la vuelta de la esquina están reclamando. Y así es el corazón humano, es interesante. Después de que Él nos alimenta, decimos: sí es el Señor, pero el plan que tiene, Señor, está equivocado. Tienes un pequeño error en tu plan, déjame corregirte la plana. Yo te voy a decir cómo verdaderamente puede ser el Mesías. De nuevo, parece ilógico, pero tú y yo le hacemos lo mismo en nuestras vidas. Señor, dame un segundo. Este cáncer es un error. Esta dificultad es un error. Este despido es un error. Déjame corregirte la plana. Estás cometiendo un error en mi vida. Y al igual que Jasón y Miriam, nos escandalizamos.
Y entonces Jesús hace una pregunta. Pues, ¿qué si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? Esa fue de las partes del pasaje que me causó extrañeza, porque habla de su ascensión. Y estudiando un poco, básicamente lo que ocurre es que Jesús omite la crucifixión. Lo que Jesús hace es decirles: señores, ya les comenté que voy a morir. Y si la crucifixión les parece escandalosa, entonces ahí les va otra: mi resurrección y mi ascensión hacia el Padre. Un ejemplo de esto sería como una discusión en padres y hijos, en donde el padre le impide ir a una fiesta de graduación. Yo sé que los chicos de esta iglesia no tienen esos problemas, ¿verdad? O que no les deja salir con sus amigos. No, se empieza la discusión, pero papá, ¿por qué? Y entonces el padre le dice: ¿y qué si te digo que tampoco te permitiré ir a los 15 años de tu amiga? Entonces está la discusión, y entonces el chico todavía está peleando y le dice: ¿y qué si te digo que todavía, que aún así, o que encima de eso, no te permitiré los 15 años? Algo así pasa en este pasaje. Jesús no menciona explícitamente la crucifixión, pero va implícito en esta pregunta. Pues, ¿qué si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? Esta declaración incluiría su crucifixión. La crucifixión no sería el fin de la historia y su ascensión sería tan chocante como su muerte forzada. ¿Por qué sería chocante su ascensión? Primero, la crucifixión ya de plano era chocante. ¿Por qué la ascensión? Ellos esperaban que el rey viniera a morar y traer paz para siempre. ¿Y qué dice él? ¿Qué va a hacer? Ascender. Nos dejó su espíritu. Y de nuevo tú y yo decimos: aquí como que el Señor se equivocó. Si se hubiera quedado con nosotros, sería más fácil creer en Él. Si se hubiera quedado con nosotros, ya no habría problemas. Y de nuevo, pensamos que le podemos corregir la plana al Creador del mundo. No es que su ascensión misma les fuera ocasión para tropezar más que su muerte, sino que después de retroceder ante la mención de la una, ellos no estarían en estado de mente como para aceptar la otra. Y esto, muchos estudiosos, incluido Craig Kinner, están de acuerdo con que Jesús acá se hablaba acerca de su muerte, y en este caso específico de la resurrección. Volvamos a Jasón y Miriam. Nos habla de que este Mesías, que tiene este poder, va a morir y después va a ascender de vuelta con el Padre. Esto es chocante. Esto es ilógico. Nosotros no nos damos cuenta, pero nuestras acciones muestran, nos parecemos mucho a ellos. Nos parece ilógico, nos parece chocante. Porque cuando se nos muestra que ese Señor no ha venido a traernos prosperidad económica, no ha venido a traernos bonanza, paz familiar, sanidad física, decimos: esta palabra es áspera. Y entonces Jesús vuelve sobre un tema que había desarrollado anteriormente, en el pasaje que vimos anteriormente de la semana pasada. Dice en el 63, el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y ese es un tema que se desarrolla a lo largo del Evangelio de Juan. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús hablando con Nicodemo. Los mismos judíos lo sabían, era parte de su escritura. Si vamos a Deuteronomio 8:3, dice: Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Ellos ya habían escuchado eso. Ya habían escuchado
que las palabras del Señor eran espíritu y vida, pero lo olvidaban. Eran vida y causaban vida. ¿Saben qué estaba haciendo ahí Jesús? Jesús estaba claramente enfatizando la preeminencia absoluta de su mensaje por sobre las señales que conllevaban su mensaje. Va de nuevo. Jesús estaba enfatizando que las señales no eran precedentes sobre su mensaje. Jesús estaba diciendo que el milagro que puede haber hecho ya en tu vida era una señal nada más para que tú llegaras a ese mensaje, no al revés. ¿Cuántas personas he escuchado que dicen, yo creeré en Dios si me da esta señal? Yo creeré en Dios si me concede esta petición. O al revés, muchos que dicen, cuando el Señor me dio esto, yo creí en Él. Eso no parece ser tan bíblico. La señal nunca tenía preeminencia sobre el mensaje o el mensajero, en este caso Jesús. Sus palabras eran vida y debían de ser recibidas como más importante que todo aquello que ellos tenían. Debían de ser su vida entera. Pero, ¿qué pasaba con nuestros amigos Jasón y Miriam? Para ellos era más importante la señal. ¿Por qué? Porque deseaban el reino, no el rey. Ellos deseaban la señal, el milagro, no al rey. Y este pasaje parece dividirse en tres secciones, porque lo que viene a continuación en el versículo 64, dice Jesús, pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. En el 64 se repite eso, después en el 66 y después en el 71. Una y otra vez. Aquellos que se separan, que no creen. Y ahora yo les pregunto a ustedes en este momento, más adelante hablaremos un poco más del tema, pero ¿qué pensarían ahora? Ya no pensemos en Jasón y Miriam, en Judas. Cuando Jesús dice, pero hay algunos de ustedes que no creen. ¿Cómo imaginan a Judas? Todos lo imaginamos así. ¿Verdad? ¿Sí o no? Imaginamos que Jesús le estaba tirando la pedrada a Judas. Y que en esos momentos la conciencia de Judas le remordía. Ay, sí es cierto si yo no creo. Sí es cierto si yo lo quiero engañar. Sí es cierto si yo lo quiero traicionar. Pero tal parece que ese no era el caso. Tal parece que en ese momento Judas no se vio a sí mismo y Judas no reaccionó así. Lo más posible es que Judas en ese momento hubiera dicho, cabal. Por ahí hay algunos que yo creo que no creen. Es muy posible que Judas en ese momento haya volteado a ver a alguien más. Ojo, esto es muy importante. Muy importante porque quiere decir que yo podría ser Judas. ¿Sí se entiende la idea? Obviamente aquel a quien el Padre ha llamado persevera hasta el fin. Pero es muy fácil señalar a otros. Judas posiblemente señaló a otros. Posiblemente Judas en ese momento pensaba que creía. En otro pasaje, más adelante, creo que es el 15 de Juan, cuando una mujer vierte su corazón al Señor y utiliza un perfume caro, ¿qué es lo que hace Judas? No tenemos indicios de que los demás discípulos hayan estado en desacuerdo. Posiblemente lo que Judas dijo a muchos les sonó, es cierto,
Ojo, Judas en ese momento no dijo, Señor, ese dinero pudo haber servido para nosotros. ¡Ah, qué egoísta! Él dijo, Señor, ese dinero se lo pudimos dar a los pobres. ¡Qué altruista! ¡Qué dedicación por ayudar a otros! Y los demás discípulos posiblemente dijeron, Judas tiene toda la razón. ¿Cómo se le pudo pasar a Jesús aceptarle un regalo a esta mujer? Se dice que sustraía de la bolsa. Les pregunto, si ustedes fueran los 12 y se empiezan a dar cuenta de que Judas está volando dinero, ¿no se la quitarían? Él estaba a cargo de la bolsa. ¿A quién ponen a cargo de la bolsa? ¿A personas confiables o no confiables? A los más confiables los ponen a cargo de la bolsa, ¿sí o no? Si de repente en el condominio hay una junta directiva y conocen a alguien que es medio tranza, hace sus marufias, ¿le darían la bolsa? No. Padres, si ustedes saben que algún hijo de repente les ha desaparecido dinero, saben que cojea de eso, ¿le darían su cartera? No ahora, más adelante. ¿A quién le dan la bolsa? Al que es confiable. Tal parece que no era verdadero discípulo porque sustraía de la bolsa, no al revés. Después tenemos el 65. Judas está ahí escuchando eso. Y entonces Jesús dice lo siguiente. Otra declaración que ya fue el clavo final, la gota que derrama el vaso. Dice Jesús, también decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Era una operación interna y eficaz, que al recordar lo dicho aquí, él dice que tiene que ser dado al hombre venir a Cristo. San Agustín decía, no enseña que el acto de creer es un don o una cuestión de mérito. Si recordamos la parte anterior del Evangelio en Juan 6:44, de nuevo versículos anteriores, dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Él decía, Agustín, no lo conduce, sino lo atrae. Esa violencia, entre comillas, ocurre en el corazón, no en la carne. Entonces, ¿por qué sorprenderse? Cree y vienes, ama y eres atraído. No consideres esta violencia como dura y molesta. Al contrario, es dulce y placentera. El Padre lo atrae. Es la propia placentera naturaleza de la cosa que atrae hacia ella. ¿Acaso no es una oveja atraída y llevada irresistiblemente cuando tiene hambre y se le muestra hierba? Y presumo que no es movida por fuerza física, sino atraída por el deseo. Aquellos que el Padre atrae. Y entonces hablaba de la gracia. Esa conversión sería imposible sin la gracia de Dios. Y para ellos de nuevo resulta chocante. ¿No que es para todos, pues? No que nosotros, es por gracia. Y entonces, ¿qué hicieron nuestros amigos Jasón y Miriam? Versículo 66. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Ahora, la traducción se podría decir, se volvieron a las cosas de atrás. Ya no le seguían. Perdieron el interés o dejaron de confiar en él. Tal vez perdieron la emoción. Ya no andaban con él. Quería decir que estas personas que generalmente se movían de ciudad en ciudad e iban siguiendo a Jesús, ya no andaban con él. Cuando nosotros leemos el pasaje por primera vez, pensamos ya no andaban con él, se apartaron, ya dijeron, este Jesús. Puede que no, puede que ese pasaje se refería a que simplemente estas personas dejaron de seguirle. Posiblemente seguían creyendo que era un buen maestro, pero ya no había en ellos ese impulso de seguirle. Ya no nacía en ellos seguir a Jesús. Ya no andaban con él. Y nos recuerda el pasaje de la semilla.
cuando llega la dureza del Evangelio, cuando llega la radicalidad del mensaje de Jesús, perdieron el interés. Sí, siguen llegando a la iglesia de cuando en cuando, pero ya no andan con Él. Sí, en sus redes sociales se siguen poniendo cristianos. Sí, comparten imágenes en sus redes sociales donde hablan de versículos, pero ya no andan con Jesús, porque nunca habían sido llamados por el Señor. Jasón y Miriam le abandonan, le dejan de seguir, les desinteresa el mensaje. No es que el mensaje fuera malo, sino que les confundía o no satisfacía su idea del mensaje de Jesús. Y ojo, luego de haber sido milagrosamente alimentados, después de haber comido milagrosamente, tú y yo creemos que podemos ser diferentes a ellos. Y entonces se apartan de Él. Estos seguidores vuelven a sus ciudades, ya no dejan todo para seguirlo a Él. Y entonces Jesús voltea a los 12. Primera vez que se menciona en Juan a los 12. ¿Acaso también ustedes quieren irse? Una traducción apropiada debido a la palabra griega en me podría ser: ¿no quieren irse también ustedes? Presupone una respuesta no, ¿verdad? ¿No quieren irse también ustedes? Y ahí viene la palabra de Pedro, la respuesta de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro le respondió con la misma terminología que Jesús había estado usando, contraponiendo carne y lo eterno. Tú tienes palabras vida eterna, de vida eterna. Ellos lo habían dejado todo y Pedro entendía que eran palabras de vida eterna. Si no deseamos más estas palabras de vida eterna que lo que el mundo ofrece, podríamos preguntarnos por esa validez de nuestra fe. Si las palabras de vida eterna no son aquello por lo cual nuestro corazón palpita, podríamos preguntarnos si no somos Jasón y Miriam. Si las palabras de vida eterna no deleitan nuestro corazón más que un partido de fútbol, tendríamos que preguntarnos por la validez de nuestra fe. Si eso no ocupa nuestros pensamientos más que nuestro negocio, trabajo o familia, posiblemente no somos dignos de decirle al Señor lo que le dijo Pedro. Nosotros diríamos: Señor, tú tienes palabras de vida eterna, pero esto me atrae más. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, pero te has equivocado en la plana. Estos sufrimientos, estas cosas que me han ocurrido, te equivocaste. Déjame regresar a mi ciudad. Señor, voy con alguien más, voy a algo más. Señor, busco a mi novio, él sí me va a hacer feliz. Señor, busco a esta otra persona, ella sí me hará feliz. Tú no, tú no. Pedro no dijo eso. Tú tienes palabras de vida eterna. No podemos ir a otro maestro, no podemos ir a nadie más. Y Pedro entiende que la razón por la cual ellos estaban con Jesús es porque Él tenía palabras de vida eterna. Y lo añade. Y dice en el 69, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Aquí usa una figura retórica que consiste en la expresión de un concepto, un único concepto mediante dos términos coordinados. Hemos creído y sabemos. Eso viene para reforzar una idea, enfatizar una idea. Hemos creído y sabemos. Un énfasis firme que tú eres el Santo de Dios. Juan no incluye la declaración de Pedro, la confesión de Pedro que está en los sinópticos, cuando él le dice a Jesús:
Le pregunta a Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Y él dice, nosotros creemos, bueno, Jesús les pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Eso está en Mateo, Marcos y Lucas, no en Juan. Pareciera que para Juan, este es el momento. Juan relata otro evento con igual importancia. Y entonces dice, tú eres el Santo de Dios. Una declaración muy fuerte. Tú eres el Santo de Dios. Y dice, hemos creído y sabemos. El énfasis fuerte. ¿Y cómo se había manifestado ese creer y saber? Pedro y los 12 seguían trabajando, seguían en su empresa, seguían preocupados por los asuntos de esta vida, o lo habían dejado todo. ¿Habían dejado todo? ¿Sí o no? ¿Habían dejado todo? Lo habían dejado todo. Y por eso decían, y él dice, hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y finalmente llama la atención el nosotros. Parece que él se constituye el portavoz de los 12. Él dice, Señor, tú nos has escogido. Previamente tú habías dicho que solo aquellos a los que el Padre atrae. Pues nosotros, Señor, nosotros creímos, nosotros, los 12. Pero Jesús contrapone ante eso el relato final. En la declaración de los sinópticos, parece que Mateo y Marcos sugieren que cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, parece que fue cercano. No sabemos si el mismo día, pero fue cercano. Pedro decía algo, pero no era capaz de entender la plenitud de lo que conllevaría esa declaración. Por eso, de nuevo en los sinópticos, él les dice, Señor, nunca te acontezca esto. También Pedro le corregía la plana. Pensaba que le podía corregir la plana a su Señor. Y ahí entonces terminamos con la pregunta. Después de esta declaración tan poderosa, ¿por qué Jesús otra vez mete esa cuña? 70. Jesús le respondió, ¿no los escogí yo a ustedes, los 12, y sin embargo uno de ustedes es el diablo? Él había escogido a los discípulos. Podría ser una implicación de que Pedro aquí confirma la efectividad de la elección de Jesús y le dice, Señor, tú nos escogiste. Y Jesús le dice, yo los escogí y uno de ustedes es el diablo. Él se refería a Judas, 71, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, lo iba a entregar. Ya mencioné lo que pasa en Juan 12, cuando Judas reacciona ante el perfume costoso. Pero les pregunto, de acuerdo a la evidencia que hemos platicado, ¿ustedes creen que los discípulos pensaban que Judas era malo? ¿O incrédulo desde el principio? Le confiaron la bolsa. Ayer platicaba esto con la familia, me mencionaba Alex, y todos los discípulos al momento que Jesús les dice, alguien lo va a traicionar. ¿Y qué dicen ellos? Aquel es, lo sabíamos, lo sospeché desde un principio, el de la bolsa. ¿Qué responden los discípulos? ¿Responden eso? Todos preguntan, ¿seré yo? ¿Seré yo? Ninguno pensaba que era Judas. Judas llegaba a la iglesia, participaba de la vida de la iglesia, en los ministerios de la iglesia. Buenos días, hermano, qué gusto verle, qué bendición. Todos hablaban del gran testimonio de Judas, le confiaban las ofrendas de la iglesia. Y Judas traicionó al Señor. Nos recuerda algo que Juan mismo escribiría en una carta. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros.
Otro padre de la iglesia, Juan Crisóstomo, observaba que es interesante que Jesús en ningún momento expone a Pedro. Jesús sabía de antemano quién iba a ser, pero él no expuso a Pedro, no dijo: alguno me va a entregar. ¿Verdad, Pedro? No. ¿Verdad, Judas? No. No dio ninguna pista, no lo sabían. No expuso, en este caso, obviamente no fue Pedro, Judas, no expuso jamás a Judas. ¿Qué nos enseña este pasaje? Es un pasaje que podemos platicar en muchos ángulos y desde muchas perspectivas, pero hoy quisiera terminar con 2 aplicaciones. ¿A qué grupo perteneces tú? Al primero, aquellas personas que se apartan ante el mensaje de Jesús y dejan de seguirlo porque no responde a sus necesidades del momento, porque no les ha concedido ese milagro. ¿Te has apartado del mensaje porque la semilla ha sido removida por los afanes de este mundo? ¿Eres de ese grupo, Jasón y Miriam? Y ojo, tú me vas a decir: no soy. Te pregunto, ¿qué dirían tus acciones? ¿Qué diría tu Salvador que te conoce en lo íntimo? ¿Le corriges la plana al Señor? ¿Piensas que tienes derecho a hacerlo? Señor, te equivocaste. Eso no debió haber pasado. Ese no es el reino de los cielos. Yo te voy a decir cómo debe de ser el reino de los cielos. ¿Quieres el reino, pero no al rey? Entonces eres parte del primer grupo. O del segundo grupo, como Judas, aquellos que aparentan creer. Y ellos mismos, al igual que Judas, yo creo que Judas pensaba que era verdadero seguidor de Jesús. Después el enemigo planta esa idea en su mente de traicionarlo, y obviamente cuando lo va a traicionar no pensaba: sí, soy un discípulo de Jesús. Ahí ya sabía que era el diablo. Pero al inicio, tal parece que Judas también se la creía. Él pensaba que era discípulo de Jesús. ¿Cómo sabes que no eres un Judas? Alguien que aparenta ser un discípulo incondicional, pero no persevera hasta el fin. En Apocalipsis, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. O del tercer grupo, aquellos a los que el Padre había concedido venir a Jesús. ¿Cómo distinguirlos? ¿Cómo saber a cuál pertenezco? Jesús mismo habló en la parábola del trigo y la cizaña. A nuestros ojos aparentes, a veces hay personas que aparentan una cosa y realmente son otra, o que aparentan cizaña, pero el Señor muestra que son verdaderos trigos. Pero al menos podemos pensar que si la radicalidad me ofende, si mi andar con Cristo es ambivalente cuando Él no responde como yo quiero, o si mi mente está enfocada en todo menos en las palabras que son espíritu y vida, y si mi andar no es hasta el último aliento, no soy parte de ese tercer grupo. ¿De qué grupo eres? Y la segunda aplicación tiene que ver acerca del discípulo incondicional, el verdadero discípulo. Es un discípulo que no cree en Cristo por egoísmo o por conveniencia. Ojo, muchas personas les habrán preguntado: ¿sigues a Jesús porque te conviene? Y habrán dicho no. Pero el tiempo y la radicalidad del mensaje de Jesús comprobaron que no era el caso. El verdadero discípulo no cree para ser alimentado físicamente, para añorar un gobierno que traiga paz y estabilidad, o para recibir beneficios familiares o egoístas. El verdadero discípulo sigue a Jesús, no se aparta de Él, ni deja de andar con Él cuando las cosas se ponen difíciles. El verdadero discípulo permanece hasta el fin, a pesar de recibir tormentas y truenos y olas que golpeen sobre su casa. No cae porque está fundado sobre
la roca. De nuevo, no cree en Cristo por egoísmo o por conveniencia. El verdadero discípulo no cree en Cristo por egoísmo o por conveniencia. 2. Y ojo, vuelvo al primero. Hubo una generación de personas marcadas porque le decían en la iglesia: no tengas novio, no tengas novia, espérate el matrimonio, ahí serás feliz. Y en lugar de quitar de nuestra mente el mensaje de que una relación nos haría feliz, lo cristianizaron por egoísmo. No, el discípulo no cree por egoísmo. Si se espera hasta el matrimonio, es porque reconoce que la felicidad está en Cristo, no por cumplir algo impuesto. Lo hace por amor, porque el amor de Cristo le constriñe. 1. El discípulo incondicional no cree en Cristo por egoísmo o por conveniencia. 2. El discípulo incondicional sigue a Jesús. 3. Permanece hasta el fin. Y 4. Recibe sus palabras de vida y las abraza con todo lo que es. Las palabras de Él no son de prosperidad económica, emocional, sentimental. Son de identificación con Cristo, de camino a la cruz con Cristo, de entrega total, de vida abundante, de esperanza y fe. El discípulo incondicional lee las palabras en el Evangelio de Juan y las abraza como su tesoro. Y dice: tú puedes quedarte con todo el mundo, pero dame a Cristo. Ese es el discípulo incondicional. Y esta mañana el Señor nos desafía a todos a ser parte de los 12, a decirle verdaderamente de corazón: Señor, no iremos a ningún otro lado porque tú tienes palabras de vida, porque lo hemos dejado todo y te seguiremos hasta el fin. En Pedro fue martirio. ¿En cuántos otros discípulos fue martirio? ¿En cuántos fue exilio? Eso fue seguirlo hasta el fin. Oremos. Padre Celestial, Padre, esta mañana queremos pedirte venir ante ti, Señor, reconociendo que no hay otro lugar donde podamos encontrar vida y vida abundante. Solo en ti, Señor, hay vida abundante. Señor, en un pasaje como este nos confrontas, nos desafías. Padre Celestial, nos arrepentimos y pedimos perdón por todas las veces que te hemos querido corregir la plana, por las veces que te hemos dicho: Señor, el reino de Dios no es así, te has equivocado. Por las veces que hemos querido al reino de Dios sin el Rey. Por las veces que no hemos abrazado tu mensaje de corazón, reconociendo que es todo lo que tenemos. Padre, tu palabra es verdad. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eres el ancla de nuestra fe. Y nunca vas a fallar. Tú eres desde el siglo y hasta el siglo, y tu palabra permanece para siempre. Señor, que podamos estar entre los 12, que digamos de corazón: no iremos a ningún otro lado, porque solo tú tienes las palabras de vida. Te alabamos, Cordero de Dios, te alabamos a ti, el ancla de nuestra fe. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.